Dios te bendiga, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a una edición más de su programa Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús con el pastor Héctor Santiago. Es un gozo, es una alegría saber pues que usted está viendo nuestros videos y que pues tiene la oportunidad también de compartirlo con otros amigos, con otras personas, con otros cristianos que puedan beneficiarse de lo que aquí estamos enseñando. Hoy pues quiero estar en la lección número 32, que es la muerte de Sara, y ya pues les doy el capítulo en unos breves momentos, pero les recuerdo que en este video debe estar la tercera palabra que estamos utilizando para ver quienes pues obtienen una Biblia que la he estado enseñando en varias ocasiones y que pues queremos, vamos a decir, regalarla, porque es el motivo de la Biblia. No es que la vendamos, es regalarla, y queremos regalarla a alguien pues que la pueda usar y sobre todo pues que la pueda utilizar para estos estudios. Así que vamos a orar y luego pues vamos a comenzar esta experiencia maravillosa que siempre tenemos los lunes a las 6 de la tarde, aun cuando usted lo puede ver lunes en la noche, y luego pues ahí está en YouTube y lo puede ver cuando usted pues realmente pues pueda hacerlo. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te pedimos ayuda para que todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea, oh Dios, no como un video más de YouTube con conocimientos extremos, sino, Señor, para gente simple, gente que quiere aprender, gente que quiere seguir la lectura de la Biblia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estar en el capítulo 23 del libro de Génesis, capítulo 23, y hoy estoy utilizando una Biblia de estudio que ya no se ve mucho en las librerías, pero usted pudiera conseguirla, que es la Harper Caribe. Harper Caribe es una buena Biblia de estudio, de las primeras Biblias de estudio que tuve, y todavía pues la conservo, gloria a Dios. Y recuerde que debe tener su Biblia, debe tener su bolígrafo, debe tener su libreta de anotaciones, que su libreta pues esté determinada como una libreta para Génesis, para los estudios de Génesis, de manera tal que usted pueda añadirle ahí a cada estudio las notas que usted quiera hacer, sobre todo las notas de recordar. Hay que recordar cosas, y hay que tener pues una perspectiva de las cosas que se están haciendo. Así que vamos a comenzar y déjeme leer una introducción y ahí empezamos. Recuerde que venimos del capítulo 22 de la experiencia de Abraham cuando pues quiso poner a Isaac en holocausto, ese sacrificio. Venimos de esa experiencia. Recuerde que también estamos contando años, sobre todo pues en este caso vamos ya mismito a ver qué edad tenía Sara y qué edad tenía Abraham. Bien, así que la introducción lee así: esta lección vamos a trabajar elementos que tienen que ver con las costumbres de los hombres antes de la fundación de Israel. Nosotros vamos a estar hablando de muerte, de la muerte de Sara, y vamos a estar hablando también de cómo Abraham hace todo su esfuerzo por enterrar los restos de Sara, por llevar los restos de Sara a lo que es una tumba,
como tal, no un cementerio, aun cuando pues, luego se convirtió en un cementerio familiar, pero una tumba como tal. Y yo no pretendo trabajar los conceptos aquí de cremación. Ese no es mi línea de pensamiento. Aún cuando si alguien quiere saber mi opinión, pues me la puede pedir y en algún vídeo pues yo sí la puedo dar, lo que sea mis conceptos de cremación, pero aquí lo que estamos hablando es de costumbre, de algo que antes de que ya Sara muriera, ya había unas costumbres en las tierras de Canaán. Y luego pues el pueblo de Israel podía tener otras costumbres con relación a lo que es la muerte. Pero Abraham, que es el padre de las religiones, recuerde que Abraham es el padre de tanto del cristianismo como del judaísmo como del islam. Y a la larga, pues estas costumbres pues permean, son importantes en los pueblos. Así que vamos a estar hablando de esas costumbres y dice Elvis L. Carballosa, uno de los autores pues que me gusta utilizar en diferentes libros y en diferentes estudios que doy, y él presenta esta lección, la presenta desde tres aspectos que son muy interesantes, yo los encuentro muy interesantes, y que yo creo que un cristiano como tal debe considerar. Cuando usted es cristiano, hay ciertas cosas que están metidas dentro de la Biblia, metidas dentro del desarrollo de lo que somos como creyentes, lo que creemos y que pues queremos trabajarla. La primera o lo primero es que somos peregrinos y extranjeros. Y este es un concepto que lo vemos en Génesis. Búsquese el capítulo 23. Recuerde que hoy voy a estar dando unos brinquitos de aquí y de allá, porque quiero pues traer estos conceptos. Y este concepto está en el verso número 4, en el verso número 4 de ese capítulo 23, cuando cuando le dice Abraham no lo he introducido, pero ya mismo lo introduzco, a Ed, un eteo, y los eteos son unas tribus que ya existían, que estaban allí en Canaán cuando Abraham llegó, entre los fereceos y los jebuseos y un montón de otros más que estaban allí. Y en el verso 4 él le dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. O sea, lo que está diciendo es que ya la gente de Canaán, los que estaban en Canaán, tenían un concepto de sepultar a los muertos, y tenían ese concepto de dedicar unos espacios que todavía en el tiempo de nosotros pues también dedicamos unos espacios para cementerios. Usted no se le muere a alguien porque las leyes van cambiando y por, vamos a decir, por salud, mayormente por salud, usted pues no es como vamos a decir, o vamos a hablar del Medio Oriente americano, donde la gente moría y se iban al patio, hacían un hoyo y allí lo enterraban. Usted no puede enterrar a la gente en su patio. Hay unos lugares que están previstos para esto, que se llaman cementerios, que hay unos que son públicos, que hay otros que son privados, y que pues usted tiene que pagar y yo tengo que pagar por hacer unos servicios en unos lugares que se llaman funeraria, pero no crea que eso ha existido toda la vida y que todo el tiempo ha sido así. Así que Abraham tiene un concepto de que es un extranjero, y eso a nosotros nos debe chocar, porque en Hebreos capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo también trata al creyente, trata a los hombres que
que van para la tierra donde no hay cementerio. No hay cementerio en el cielo, ni en la tierra nueva que Dios va a hacer, va a haber cementerio, porque no se muere la gente. O sea, no nos vamos a morir, somos eternos. Allí se vive para la eternidad. Por lo tanto, aquí en esta tierra, los hombres que van pasando por aquí y que van teniendo relación con Dios, y cuando digo hombres, siempre recuerde que es hombres y mujeres. Lo que pasa es que no quiero estar todo el tiempo haciendo esa salvedad, pero hombres y mujeres que han pasado por este mundo y van pasando por este mundo, somos peregrinos. Nosotros no hemos venido al mundo para vivir en la eternidad, porque este mundo se va a acabar. Porque en Apocalipsis la Biblia dice que esta tierra va a pasar y este mundo que usted conoce como el planeta Tierra se va a acabar. Pero la Biblia también dice en Apocalipsis que Dios está haciendo y tiene cielos nuevos y tierra nueva. También hay cielos nuevos y hay tierras nuevas en donde vamos a morar por la eternidad. Esa es la creencia cristiana. Usted puede ser de cualquier otra religión y creer cualquier otra cosa. Yo no pretendo que usted crea lo mismo que creo yo, pero yo le estoy diciendo con simpleza lo que dice la Biblia. Mire, Apocalipsis capítulo 21. Tengo un momento para que pongan la anotación ahí. Apocalipsis capítulo 21. Dice Juan, y dice la Biblia. Esto no es un invento que yo hoy sí he hecho una salvedad para venir a leerlo conforme a lo que dice la Biblia. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso dice Juan en su escrito, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuál es el primer cielo y cuál es la primera tierra? El primer cielo y la primera tierra es donde usted y yo vivimos. Y el mar ya no existía, porque usted sabe que en esta tierra, en este planeta, vamos a decir que lo primordial, lo máximo, lo más grande, lo que impera y lo que imperaba antes de que la tierra Dios la develara, la sacara, vino del mar. Y dice, ya el mar no existía más. Y luego pues habla unas cosas más que tienen que ver con la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro tema, en el Hebreos capítulo 11, yo estoy citando el verso 13 específicamente, pero el apóstol Pablo en el capítulo 11 habla de los hombres de Dios, los hombres de fe. Está hablando del concepto de fe. Y fe, en el mismo capítulo 11, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, crea que Él existe. Si usted no es creyente en Dios, si usted no cree que Dios existe, pues no le aplica lo que yo estoy hablando y no le aplica nada de esto. Pero si usted es creyente en Dios, pues es necesario que para usted acercarse a Dios, paso número 1, creer que Dios existe, que le hay y que es un Dios galardonador de los que le buscan. Así que mire cómo él lo escribe: conforme a la fe. Y después ahí hablaron de Adán, de Abel, de Abraham y de los héroes de la fe. Se le llama el cuarto, el espacio de los héroes de la fe. Y ahí están todos los antiguos, los que usted conoce, incluso los que son de los jueces, no tan solamente, y de hecho y faltan un montón, ahí no están todos, pero los héroes de la fe. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Lo que yo les acabo de decir: un lugar donde no hay cementerio, un lugar donde la gente no se enferma, un lugar donde la gente no se muere, un lugar donde se vive para la eternidad, donde la presencia de Dios es lo más importante en ese lugar. Y dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, fíjese, ahí está la fe.
creyéndolo y saludándolo. O sea, que la fe no es un solo concepto de creer algo que uno no ve, ¿verdad? Y tal vez en la definición pues, que tenemos en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso no es todo, ese no es el todo. A veces nosotros cogemos un texto y hacemos un todo de un texto, pero eso no es el todo. Allí dice en el 13, y creyendo que Dios le prometió una tierra nueva y un cielo nuevo, y lo van a recibir, y saludándolo. ¿Por qué? Porque ya lo veían. El concepto de ver lo invisible, lo veían, lo saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Lo mismo que le dijo Abraham allá en el Génesis: soy peregrino aquí, soy extranjero y necesito un lugar. Y la tierra ya en el tiempo de Abraham ya tenía nombre, ya tenía dueño, ya la gente se habían apoderado, ya había que comprar. Por eso el pueblo de Israel, cuando Dios lo trae de Egipto a ocupar lo que Dios le dio, porque Dios se lo otorgó a Abraham, le dijo: desde aquí hasta acá, esto será de tu descendencia, esto será de tus hijos, esto será de una nación que yo voy a levantar, esto será de los que te estoy dando a ti, que eres mi amigo. Y cuando llegó allí, pues hubo que irse a quitar a los que estaban allí, porque si no tenía que ir a comprar, porque ya estaban apoderados de la tierra, y ya la gente había cogido su parcela y había dicho: aquí planto yo bandera y esto es mío. Así que tenemos que ser conscientes. Paso número 2, estamos hablando de lo primero que vamos aprendiendo de esta lección de Sara. Primero, que usted es peregrino y extranjero en esta tierra, que usted no puede estar todo el tiempo viviendo solo para la vida, solo para la comida, solo para el vehículo, solo para comprar la casa, solo para lo material. Tiene que mirar hacia el futuro y vivir hacia el futuro, hacia las cosas que nosotros pues podemos ver. El verso de 3, el 3, en ese mismo Génesis, es que dice: y se levantó Abraham de delante de la muerta y habló a los hijos de Ed. ¿Por qué? Porque vamos a ver en unos momentitos, cuando empieza a leer de nuevo el capítulo, que Abraham llega, y porque lo llaman de que Sara muere. Es un momento de la muerte de Sara, pero tranquilito, vámonos al segundo punto. Dije que iba a hablar de 3, al segundo punto. El segundo punto es la manera como usted va a ver cuando yo lea, que él habla con Efrón, el eteo. Efrón es el dueño de aquella tierra donde está Abraham viviendo temporeramente. Y yo quiero leer también, como hice con el otro, el número 5 al 10, y dice así: y respondió los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierre tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad,
que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de nosotros. Ya mismo leo el 10, pero escuche, testimonio. Ese es el segundo punto que queremos desarrollar aquí, testimonio. O sea, yo no sé cómo es que personas con tan mal testimonio, y luego pues, estoy hablando del presente, no del pasado, no de lo que fuimos, sino de lo que somos. Y personas con tal mal testimonio quieren vivir dentro de los lideratos de lo que son las iglesias, o dentro de lo que son la comunidad, o lo que son el gobierno, o lo que son lo que sea. Nosotros pues nos dedicamos a lo que es la iglesia. Hay que tener buen testimonio. Mire, como cuando Abraham tuvo necesidad, ¿cómo lo vieron? Tú eres un príncipe entre nosotros. ¿Y qué le dicen? En medio de nosotros, dentro de nuestros sepulcros, sepulcra tú tu muerta. Lo que pasa es que Abraham no quería eso, no iba hacia ese objetivo, pero tenía un buen testimonio y lo veían como un príncipe, lo veían como una persona que había logrado una posición dentro de lo que vamos a decir era aquel pueblo, aquel mundo de ese tiempo. Y hay quienes parece que todo lo quieren recibir por herencia. No quieren trabajar por su testimonio, no quieren trabajar y pasar años construyendo cosas, haciendo cosas para llegar a un punto donde le puedan decir, usted es un príncipe, y no que lo que le puedan decir sea otra cosa. De la Tesalonicenses capítulo 4, sigo con el apóstol Pablo, que es el que mantiene ciertas cositas para la iglesia. Mire, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esa es la Tesalonicenses capítulo 4, verso 12. Ahora 2 Corintios capítulo 8, verso 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, no es que usted sea el mejor, el más bueno del mundo y que Dios lo reconozca y cuando llegue al cielo, y eso es lo que a veces decimos, pero cuando yo llegue al cielo, no, el apóstol le está diciendo que delante de los hombres, delante incluso de los de afuera tienen que verle como una persona honrada, como una persona sin doblez, como una persona que no tiene por qué tener que dar explicaciones de cosas, porque cuando usted tiene que dar explicaciones de cosas, de eventos, ya usted sabe que es porque hay algo ahí que no está claro. Allí le dijeron, aquí tú puedes enterrar en medio nuestro. Eres forastero, eres extranjero, tú no eres cananita, pero aquí está abierto para que tú puedas hacer lo que mejor tú creas que te puede hacer. Y fíjese que en el verso 10 dice, este Efrón estaba entre los hijos de Et, era Eteo, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todo lo que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. O sea, la cueva de Macpela. Entonces le dice, no, porque están los ancianos, porque esas cosas se hacían así, esas compraventas se hacían en las entradas de la ciudad. Recuerde que ya yo le había dicho eso anteriormente. Y pues están ahí en ese tiriala. Pero otra cosa que yo tal vez no la tengo aquí, pero que es bueno que se la diga, hay que comprar, hay que pagar por las cosas, no pretenda, por un lado sea justo en los precios, por un lado sea justo,
O sea, no se aproveche de los demás, y mucho menos se aproveche de los hermanos. No haga eso. Pero por otro lado, pague sus deudas, pague lo que consume, pague lo que compra. No pretenda que le esté regalando todo a cuenta de que somos hermanos. Eso no es lo que está haciendo Abraham. Abraham está diciendo, no, dame el justo costo, lo que vale la tierra, y yo quiero pagarla. Yo no vine aquí a buscar prestado o a buscar que por mi posición me regalen. Hay quien le gusta que le estén regalando todo el tiempo por su posición, que le den cosas. No es así. Uno tiene que ser justo. Y vamos al tercero, que me falta uno. Dice, la confianza de Abraham en la resurrección. En la resurrección. ¿Por qué usted cree que él quería tener a su muerta allí? Porque creían en que un día iban a resucitar, y que la resurrección se da en ese cuerpo. Y por lo tanto, él quería tenerla a su muerta, no quería olvidarse de ella. Mire, no quiero entrar en ciertos conceptos, porque como ya le dije en el primero que no quiero entrar en lo que es la cremación en este momento. Tampoco quiero entrar en los conceptos de que deja tu muerto allí y no vuelvas más nunca por el cementerio, porque los muertos que entierren a sus muertos. Yo creo que eso no es un error. Es bueno que usted vaya a llevarle flores a un muerto que no huele. Llévele las flores a su madre, a su padre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Hágalo ahora que están en vida. Haga esas cosas. No las haga cuando se muera, porque el muerto, dice uno de los proverbios, nada sabe. No puede oler. No lo haga por esa razón. Pero tampoco olvide a sus muertos, tampoco olvide a los lugares. Manténgase por lo menos algún tiempo. No tiene que ser el día de los muertos para hacer lo que hacen, las costumbres de la gente, pero en algún momento pase por allí y vea que la tumba está allí donde usted lo dejó, lo enterró, o lo que hizo con el cuerpo, si es que lo enterró. Observe, porque lo que de aquí nos está enseñando es de sentimientos, de luto, de recuerdo, y a veces no podemos hacer a la gente insensible. Tampoco los podemos hacer a la gente que endiosen a un muerto y que vayan allí y que le hablen. Eso no haga eso, porque eso no es bueno, porque eso apela a otras cosas. No, pero que tampoco sea que se olvidó, que lo déjalo allí, olvídate, que lo saquen y que se lo lleven por otro lado. No, usted no hace eso cuando se muere su difunto, quien sea, y usted va a la funeraria y hace un montón de protocolos y lloran y lo llevan cargado, y entonces lo tira allí y ya se olvidó, ya no vuelve jamás a saber si está allí o no está allí. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. Si es que todo el mundo quiere, porque la Biblia dice, pues mira, aquí la Biblia dice que Abraham estaba esforzándose. Y la Biblia también dice, aunque es un adelantito que le doy, que José en Egipto dijo y dio a sus hijos, le dio un mandato sobre sus huesos, y dijo, cuando salgan, porque tenía la fe de que Dios los iba a libertar de aquella esclavitud que vendría, que José no fue parte de ella, pero vendría, porque la esclavitud en Egipto vino posterior a José, cuando se levantó un faraón que no conocía a José, o que no conoció a José, pero él dio un mandato sobre sus huesos, porque eso es fe, eso es esperanza. Cuando Dios los liberte, no me dejen mis huesos aquí en Egipto, porque yo no pertenezco a Egipto, llevad mis huesos. Y ahorita al final yo le doy un dato donde fue sepultado José, los huesos de José, pero aquí en este dato de esta esperanza
yo tengo que decir que, mire, lo que estoy hablando en esa cueva de Macpela, anote, agarre su bolígrafo, agarre su libretita, mire, para que usted vaya y lo busque poco a poco. Génesis capítulo 25 del 9 y 10. Allí dice que Abraham también fue sepultado allí por Isaac y por Ismael. Abraham, o sea que ya está Sara. Luego va a estar Abraham. Luego, Génesis 35, 27 y 29, sepultan a Isaac. Allí también lo van a sepultar. En Génesis 49, 31, y también a Rebeca, la esposa de Isaac, también la van a sepultar ahí. Y luego, ese creo que es el de Génesis 49, 31, Génesis 50, 12 al 13, a Jacob, que suben de Egipto cuando Jacob muere y Faraón le da permiso a José para subir a depositar los restos allí en la cueva de Macpela, porque era cercano a Egipto, en esa área de Canaán, pero cercano a Egipto. Y allí también, Génesis 49, 31, a Lea, una de las esposas de Jacob, porque ustedes saben que la mamá de Benjamín y de José, cuando muere en el parto de Benjamín, y entonces pues no se lleva hasta este lugar, era distante, y no se lleva hasta ese lugar para poderla enterrar allí. Así que quiero ver a Romanos capítulo 8 y verso 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, lo que está diciendo es que dentro de la creencia del apóstol Pablo, de lo que le está enseñando a la iglesia, está que aun cuando la Biblia dice que el cuerpo pues vuelve al barro de donde salió, al polvo, y que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, pero él cree en la resurrección del cuerpo. Usted no se preocupe por cómo es que va a resucitar el cuerpo, porque en alguna medida, sea de la forma que se disponga en él para llegar a un momento de llegar al polvo, en alguna medida, en alguna forma, usted va a resucitar. Esa es su creencia, usted va a resucitar. ¿Cómo Dios hace con el cuerpo, o cómo Dios va a hacer con el cuerpo? Yo no se lo puedo definir porque la Biblia no lo dice, pero allí está hablando de la redención del cuerpo. Esta cueva de Macpela estaba en Hebrón. Yo tengo aquí una notita para por lo menos dar una información que tenga que ver, porque estos lugares son lugares que luego en el Nuevo Testamento muchos de ellos pues los tenemos, y en la Biblia cuando es el desarrollo del reino pues también tenemos muchos de estos. Mire, aun cuando no podemos dar toda la información sobre Hebrón, anote aquí, por lo menos debemos saber que Abraham habitó en Hebrón, en esta ciudad. La Biblia, cuando estamos hablando de Génesis, estamos hablando de estas historias, va a ver usted a Abraham ahí. Ahora será el lugar de sepultura, fue la ciudad que se le dio a Caleb por heredad. ¿Te recuerda? Y si no lo recuerda, pues yo se lo digo, que en un momento dado, Caleb, cuando tenía 80 años, fue a que Josué le diera su heredad que le había prometido Moisés, porque de los espías que vinieron con buenas noticias fue Josué y Caleb. Y Caleb dijo, dame la montaña. Cuando le ofrecieron lo mejor de la tierra, coge lo mejor de la tierra, no, dame la montaña donde hay gigantes, porque todavía yo estoy vigoroso y fuerte a los 80 años. Escuche eso,
Porque hay quien cree que a los 80 años todo el mundo está viejo y que se tiene que retirar. Dígale al que piensa que la gente se retira sencillamente por edad, porque después de cierta edad sí, hay personas que se deben retirar. Pero quien debe determinar eso finalmente es Dios. Dios. Después de retirarse vamos a decir, de algo que sea formal. Pero eso no quiere decir que se va a retirar del ministerio. Usted no puede retirarse del ministerio. No digo más porque eso lo dije en otro video. Y dice, David comenzó su reinado en Hebrón. Ustedes saben que David tuvo 7 años, él estuvo 40 años en el reinado, pero los primeros 7 años estuvo en Hebrón, que era Judá. Luego, pues, el pueblo le pidió que fuera rey sobre Israel completo. Déjeme por lo menos leer el capítulo 23, versos 1 y 2, que dice, fue la vida de Sara 127 años. Quiere decir que si la vida de Sara fue 127 años, ya Ismael caminaba por los 35 años de edad, aproximadamente. Estoy contando. Y súbale a Abraham desde los 100, que iba 10 años más viejo que Sara, pues ya iba por 137 años Abraham. Dice, tantos fueron los años de Sara. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y eso es una costumbre. Es una costumbre. O sea, no quiere decir que uno no llore, pero lo que quiere decir es que Dios ha puesto en nosotros unas ciertas cosas que son costumbres, y Él vino a llorarla, a hacerle duelo. Se da que a Ezequiel, Dios le dice que dentro de las mismas cosas que le dice que no llore a su muerta. Cosas de Dios. Entonces, quiero dar un brinquito porque ya entonces lo otro lo sabemos, y sabemos que entonces Abraham está en esa lucha con Hebrón. En el 16 dice, entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de él, 400 ciclos de plata de buena ley entre los mercaderes, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, oriente de Mamre, la heredad de la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todo el contorno. O sea, que Abraham compró allí donde después pues se iban a enterrar todos los que yo les dije. Y entonces, Siquem está en Samaria, y ustedes saben que también un poquito más adelante yo le voy a hablar yo le voy a hablar de Jacob, que compró también una heredad en Siquem, y que en esa heredad donde él sembró un pozo, donde los huesos de José se entierran, es los únicos que se entierran en Siquem. Siquem es Samaria. Y en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando habla de la samaritana y habla del pozo donde se encontró la samaritana y Jesús, estamos hablando de Siquem. Estamos hablando de la heredad de Jacob. Yo creo que se me ha acabado el tiempo, pero por lo menos las 3 cosas que hemos hablado debemos mantenerlas como un conocimiento. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, nosotros los que somos creyentes. Tenemos que tener buen testimonio ante los demás, ante los que nos ven. Tenemos que tener buen testimonio y tenemos que creer que vamos a resucitar. El apóstol Pablo ahí en el Nuevo Testamento un número de textos donde dice que si Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar.
Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Héctor Santiago, diciéndote que hasta el próximo lunes que tengamos otro capítulo más del libro de Génesis, y que sepas que en un momento dado vamos a hablar unas cositas de Génesis, de Apocalipsis, perdón, por causa de los tiempos y de la iglesia, estudiando las escrituras a los pies de Jesús. Señor, gracias. Te pido que esta lección cale en lo profundo del corazón de alguien que la escucha y que sea edificante, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos.